Para nosotros es un honor contar con ustedes, sin más preámbulo y con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, vamos a dar inicio a las preguntas, las cuales se van a ir desarrollando de acuerdo al grado de implementación de los programas de antimicrobianos. Sin más preámbulos, arrancamos. Bueno. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo primero que debe quedar planteado sobre la mesa en el momento de iniciar un programa regulado de optimización de antimicrobianos en una institución? Doctor Quirós. Bueno, muchas gracias. En realidad hay una serie de pasos que uno tiene que cumplir para poder implementar cualquier programa de cualquier tipo en una institución de salud. En el caso de un programa para optimizar el uso de antimicrobianos, los pasos que uno debería cumplir es primero conformar un equipo de trabajo que pueda liderar este programa dentro de la institución. Así como existen los equipos de trabajo para los programas de prevención y control de infecciones, lo mismo debe suceder para la implementación de un PROA. Y es muy importante que este equipo interactúe con el equipo de prevención y control de infecciones. El segundo aspecto que me parece importante es tratar de hacer un diagnóstico de situación del nivel de desarrollo del PROA en esa institución. Aunque no exista todavía un programa formal, es importante contar con algún instrumento, hay muchos en ese sentido, que permiten evaluar cuál es el nivel de desarrollo del programa. Y a partir de esa evaluación, poder construir una matriz de prioridades que permita, a partir de las brechas identificadas en la autoevaluación, construir, como dije, prioridades, objetivos, estrategias para el cumplimiento de esos objetivos, definir las áreas que van a estar involucradas y los indicadores que van a monitorear el cumplimiento de esos objetivos. Después de eso, obviamente, viene la aprobación por parte de la alta dirección del programa para darle soporte, la implementación, el seguimiento y la reevaluación periódica. Doctor Pallares, ¿cuál es su opinión? Bueno, Gloria, muchísimas gracias por invitarme a este panel. Es para mí un gusto compartir contigo y con el doctor Quirós. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Quirós. Agregaría que es muy importante en el marco de la construcción del programa como tal, tener un documento escrito en el que estén las asignaciones de las funciones de cada una de las personas. Personalmente creo que a veces tomamos el PROA más como una bandera, pero no queda por escrito ni por sentado que existen unas funciones operativas y que eso tiene un costo y también genera unos tiempos. Entonces sí creo que también es muy importante desde el principio dejar muy por escrito cuáles son las funciones que tiene cada uno de los miembros del equipo, y el paso fundamental que el doctor Quirós lo menciona también es que esto hay que socializarlo con la alta gerencia. De entrada tenemos que decirle a la alta gerencia qué es lo que vamos a hacer y qué recursos necesitamos. A veces empezamos a hacer programas de optimización de antimicrobianos y terminamos agarrando tiempos de otras asignaciones o de otras funciones que tenemos. Y entonces al final nos vemos abrumados por un exceso de carga laboral, precisamente porque no hemos clasificado muy bien cuál es el plan operativo que vamos a hacer, cuáles son las funciones y qué tiempos se deben tener destinados. Actualmente ya hay normatividad para los programas de optimización de antimicrobianos, no solamente a nivel internacional, sino en Colombia ya también existe una norma. Entonces debemos aprovechar eso para precisamente exigir los recursos, porque este programa no puede surgir de, perdónenme la palabra, los retazos o los tiempos que pueden sacarse de otras asignaciones del equipo. Tiene que quedar descrito que hay alguien responsable, que hay asignaciones, que hay una asignación salarial y que hay responsabilidades que se van a cumplir y un plan operativo anual. Muchas gracias. En la literatura existe diversas opiniones de cómo se debe conformar un PROA. ¿Existe una estructura de equipo ideal para conformar un PROA y qué debemos tener en cuenta? Doctor Pallares. Bueno, sí, hay muchas descripciones sobre la conformación de los equipos. Creo que hay 4 pilares fundamentales del PROA y los equipos deben ir orientados hacia eso. El primer pilar fundamental es el perfil microbiológico institucional. El programa de optimización de antimicrobianos lo que busca es generar un uso adecuado de antibióticos, sobre todo y especialmente para el manejo empírico de las infecciones.
Allí el miembro fundamental es el equipo de microbiología. Debemos tener a alguien desde microbiología que hace esa interconexión con el equipo PROA para darnos el primer insumo que tiene que ver sin lugar a dudas con el perfil microbiológico. Del otro lado, también debe existir alguna persona que generalmente está interconectada o depende de prevención y control de infecciones para poder hacer o construir junto con el resto de los actores que serían los diferentes especialistas, incluyendo infectología, las guías de uso de antibióticos. Entonces allí deberíamos tener a una persona que puede tener su base en prevención y control de infecciones, pero como lo decía en la pregunta anterior, debe tener un espacio asignado, debe tener dentro de su perfil de cargo una serie de actividades para generar todas las reuniones de socialización. El PROA no debe buscar imponer manejos empíricos, es decir, esto no es una decisión que parte desde infectología hacia el resto de los especialistas, es una decisión concertada con infectología y el resto de los especialistas. Entonces deben haber reuniones de socialización. El químico farmacéutico juega un papel fundamental y ese sería el otro miembro del equipo. Nosotros en Latinoamérica a veces tenemos perfiles muy diferentes de lo que hace un químico farmacéutico comparándonos con nuestros colegas del norte, los Estados Unidos y Canadá, donde el químico tiene un papel muchísimo más protagónico y aquí debemos orientarnos hacia esa parte. No solamente porque es fundamental desde la interacción con la farmacia, sino porque también ayuda a estudiar los problemas relacionados con el uso de antibióticos y las reacciones adversas a medicamentos, que es un tema que muchos de los médicos no manejamos tan bien como lo maneja el químico desde la farmacia. Entonces, el químico juega definitivamente un papel fundamental. Y debe haber desde la parte de infectología, no solamente infectología de adultos, sino también infectología pediátrica, porque el PROA debe avanzar hacia el área pediátrica. De la mano de este equipo, pues hay que establecer una serie de mediciones o indicadores. Por eso es fundamental que exista una persona que sea un garante, que sea un coordinador con funciones asignadas para poder consolidar a todos, reunirlos y de esta manera poder mostrar resultados. Este sería como el core, como los que trabajan operativamente, porque el comité de programa de optimización de antimicrobianos puede incluir personas administrativas y delegados de la alta gerencia, pero esas van a ser reuniones puntuales que se hacen con una periodicidad mensual o inclusive cada 2 semanas, pero el comité operativo debe tener microbiólogo, debe tener químico, debe tener una persona designada a generar toda la vigilancia activa y debe también contar con unas horas de asesoría de un profesional de infectología para poder hacer ese intercambio con el resto de especialidades y definir los manejos empíricos. Doctor Quirós, ¿qué opina usted sobre esta estructura? Doctor, no les... Ahora sí. Las realidades en Latinoamérica son tan distintas como el rol de los farmacéuticos clínicos con respecto a la región. Hay países que no tienen infectólogos, por ejemplo, en la cantidad suficiente de lo que uno requeriría, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia. Y como decía el doctor Pallares, una de las deficiencias más importantes en un estudio que se llevó a cabo en 660 hospitales de todo el mundo, identificó que justamente América Central y Latinoamérica tienen muy pocos farmacéuticos clínicos involucrados en la participación de los equipos PROA. Dicho esto, el rol preponderante de quién lidera o colidera el equipo PROA va a depender de los recursos humanos que existan en cada región, en cada país en particular, en cada institución en particular. En lo personal, yo considero que por una cuestión de, así como el enfermero en control de infecciones o enfermera y el médico, digamos, involucrado en el área de prevención y control de infecciones, quien tiene una expertise más cerca para la implementación de un PROA es un infectólogo clínico con vocación de PROA. No todos los infectólogos tienen esa visión de optimizar el uso de antimicrobianos de la mano de un farmacéutico clínico. Y como decía el doctor Pallares, después aparece el microbiólogo, digamos, compartiendo este core con enfermero, médico o el especialista en control de infecciones. No en todos los hospitales el área de control de infecciones
es la misma área de infectología, de hecho se complementan, pero no son necesariamente lo mismo. El otro aspecto importante es que este core, como decía también el doctor Pallares, es quien tiene a cargo la ejecución del programa de optimización de uso de antimicrobianos. Pero hay un comité que tiene que reunirse periódicamente, de la misma manera que existe el Comité de Prevención y Control de Infecciones, que en los países se llaman de distinta manera, Comité de Epidemiología, Vigilancia, etcétera, al cual tienen que ser convocados representantes de otras áreas asistenciales, como alguien de emergencias, alguien del área quirúrgica, del área de terapia intensiva, sala general, etcétera. Y es importante que estos estén presentes porque las medidas que se toman, en general se toman por consenso y es necesario que haya un acuerdo de las partes para poder llevar adelante el programa. Y por último, no menos importante, es involucrar al personal asistencial de enfermería. Porque recuerden que la persona que pasa más tiempo con el paciente es realmente la enfermera o el enfermero, y es quien termina administrando el antimicrobiano. Si el enfermero o enfermera no sabe cómo reconstituir una droga, y lo digo porque, de hecho, por ejemplo, anfotericina liposomal no se puede reconstituir en solución fisiológica, y si la enfermera o enfermero comete el error de reconstituirlo, la droga se inactiva. De la misma manera que tiene que saber cómo se puede resguardar esa reconstitución y cuál es la estabilidad que va a tener en el tiempo y cómo administrarla. Además de que hay roles fundamentales del personal de enfermería, como es, por ejemplo, el tema de pesquisar la alergia de pacientes a beta-lactámicos o drogas, el tema de detectar precozmente los signos de sepsis y comunicarle al médico, o eventualmente educar al paciente, a la familia, en el uso apropiado de antimicrobianos o iniciar el aislamiento de contacto en un paciente que es derivado de la institución. Por lo tanto, es importante que el equipo core se relacione con el resto de las áreas de la institución para fortalecer el nivel de cumplimiento del programa. Es decir, hay un equipo primario que se complementa de acuerdo a la complejidad de la institución, y que la idea es que toda la información no quede ahí estancada, digámoslo así, sino que llegue hasta los últimos niveles, y esa es la idea de tener un equipo. Agregaría solo una pequeña cosa, que es un par de trabajos que han sido publicados recientemente. Así como sabemos que un profesional de control de infecciones es necesario cada 110 camas, yo siempre digo que uno no alcanza, porque cuando se toma vacaciones pareciera que nadie va a tomar el rol de la prevención y control de infecciones. Digamos que para el PROA es necesario una jornada de trabajo por cada 100 camas. ¿Sí? Esta jornada de trabajo no necesariamente la tiene una sola persona, se la pueden repartir mitad el farmacéutico clínico y mitad de esa jornada de trabajo el infectólogo o la persona médica que va a estar a cargo del PROA en la institución, de modo tal de que entre los dos, como decía el doctor Pallares, tengan tiempo dedicado para hacer las actividades de PROA y que el farmacéutico no esté en la farmacia dispensando medicamentos a los sectores de internación, sino que se traslade al área asistencial para interactuar con los médicos tratantes y optimizar el uso, la dosificación de los antimicrobianos en las áreas asistenciales, validando las prescripciones farmacológicas. Bueno, entonces, para continuar avanzando en el tema de implementación, hay 3 puntos estratégicos. ¿Ustedes podrían definir 3 puntos estratégicos en la implementación de un PROA? Doctor Pallares. Sí, bueno, yo creería que existen varios puntos que son importantes. Hay uno que es fundamental y es el financiamiento. Sin lugar a dudas debe haber una asignación de recursos destinada al programa de optimización de antimicrobianos. Es decir, esto no puede ser un otro sí o un ya que de los comités de prevención y control de infecciones o de la labor diaria del infectólogo. Como el doctor Quirós lo mencionaba, debe haber una asignación de jornada y esto implica una asignación salarial y implica un financiamiento. Eso debe ser claro y transparente para la alta gerencia y la dirección administrativa de un hospital, sobre todo ahora en el marco de la normatividad. Sabemos que los programas de optimización de antimicrobianos
en muchas partes ya está normada, incluyendo a Colombia, donde ya hay una norma con unos elementos medibles. Ahora, si eres una institución hospitalaria que quiere acceder a una acreditación internacional como la canadiense o la Joint Commission International, debes tener una asignación salarial, un presupuesto y un plan operativo, y eso es fundamental. Y el siguiente punto que yo agregaría en el marco de estos tres son las mediciones. Y esto nos atañe mucho a los latinoamericanos. Hacemos demasiado. Aquí el problema de los PROA no es un problema de liderazgo, porque, y lo he visto con muchos colegas y con muchos trabajadores de la salud en diferentes partes de Latinoamérica, que se asume el liderazgo, pero se hace tanto y al final no se mide. Entonces se hacen demasiadas intervenciones, se hace mucha academia, se hace mucha vigilancia, pero no se traslada eso a indicadores de proceso y de resultado. Y las mediciones son, sin lugar a dudas, fundamentales. Si nosotros no medimos, no vamos a poder compararnos en el tiempo y no vamos a poder hacer planes de mejoramiento continuo. Entonces, al igual que hay que hacer una medición, como el doctor Quiroz lo mencionaba, al inicio del PROA para saber hacia dónde vas, así es como desarrollas tu plan operativo, también debemos tener indicadores. Y aquí la gama de indicadores puede ser enorme, pero idealmente uno se compromete con 4 o 5 indicadores, incluyendo indicadores de proceso y de resultado, 3 de proceso y 2 de resultado, por ejemplo, que mes a mes vas a revisar y sobre los cuales vas a tomar decisiones de hacia dónde vas, de hacia dónde debes dirigirte. Creo que medir es un objetivo estratégico fundamental. Y el tercero que agregaría es la sensibilización con la alta gerencia y con la dirección médica y la dirección administrativa. Ellos deben conocer los objetivos estratégicos del PROA. Esto debe socializarse y debe estar en el cuadro de mando integral de la alta gerencia. ¿Por qué? Porque si no se le da esta visión, no se da la real importancia a lo que se hace en el programa de optimización de antimicrobianos, que impacta no simplemente en la selección de un antibiótico, impacta en muchísimas otras cosas. Entonces, que lo conozcan, que haga parte de los objetivos estratégicos dentro de la alta gerencia para tener visibilidad, que tengan el financiamiento de entrada, que esto no sea un otro sí, que tengan un financiamiento y que se hagan mediciones, indicadores de proceso y de resultado que permitan generar planes operativos y poder hacer mejoramiento continuo del programa de optimización de antimicrobianos. Doctor Quiroz, ¿usted está de acuerdo? ¿Agregaría otro punto? Sí, a ver, básicamente lo que comentó el doctor Pallares es fundamental. Yo me quiero, digamos, referir que lamentablemente la realidad de las instituciones en Latinoamérica es muy heterogénea. Hay instituciones que no están acreditadas, hay instituciones que cuentan con muy bajos recursos desde el punto de vista humano para poder implementar este tipo de estrategias. Por lo tanto, si uno se mueve de lo ideal a lo real o posible, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que uno no necesita implementar un programa de optimización de uso de antimicrobianos transversal en toda la institución. Hay áreas más importantes que otras. Si yo tuviera que recomendarle a una institución que está iniciando en PROA con una limitada cantidad de recursos humanos y económicos, debería concentrarse probablemente en terapia intensiva. Son pocas camas, pocos profesionales, un área cerrada que facilita muchísimo la implementación de este tipo de estrategias. Entonces, primero, acortar el espectro donde uno va a trabajar, el alcance del PROA. Segundo, no tratar de modificar todos los problemas que uno identifica de inicio en la autoevaluación, sino elegir los de mayor impacto. Para eso se utiliza la matriz de prioridades que permite jerarquizar los problemas desde más relevantes a menos relevantes. Y una vez que uno tiene identificados esos problemas, elegir uno o dos de más impacto. Por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los problemas habituales es el inicio con vancomicina de todos los tratamientos empíricos en cualquier circunstancia en un paciente con un cuadro séptico, cuando no hay evidencia
de que el uso de vancomicina mejore la sobrevida de los pacientes y que tenga que ser un esquema de inicio, más aún cuando uno no sospecha infección, o por estáfilo o aún más por Staphylomedes. Por lo tanto, empezar a trabajar en reducir el consumo inapropiado de vancomicina puede ser un objetivo muy importante para un equipo PROA que recién inicia, porque va a poder mostrar resultados rápidamente a la alta dirección para conseguir recursos adicionales para continuar trabajando en el tiempo. Y por último, otro de los factores fundamentales es la falta de formación que tenemos todos los médicos en general y aquellos que se dedican a actividades como por ejemplo prevención y control de infecciones o PROA en estrategias de comunicación. No hemos recibido el entrenamiento adecuado para hacer comunicación asertiva, que es tratar de modificar la conducta del otro para que ese otro esté convencido de lo que nosotros queremos que haga. No porque nosotros querramos imponer nuestra razón, sino porque partimos de la evidencia. Pero a veces el médico que está atendiendo a un paciente, y esto pasó con COVID, se ciega a la evidencia y quiere seguir haciendo lo que es costumbre. Entonces necesitamos cambiar eso, y para cambiarlo, el doctor Payales lo dijo muy bien, no es por imposición, es por convencimiento. Entonces tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos en estrategias de comunicación para poder convencer al otro en un cambio de conducta, que es lo único que hace sustentable a los programas en el tiempo. La gente no se va a higienizar la mano porque yo vaya detrás de ellos y les pegue. Se va a higienizar las manos porque esté convencido que lo tiene que hacer. Un médico va a usar bien los antibióticos no porque yo esté arriba de él persiguiéndolo, y yo, por ejemplo, soy bastante escéptico con el uso de formularios de restricción por largo tiempo, porque no cambian la conducta a lo largo. Y entonces a la noche, cuando no hay nadie quien autorice, el médico prescribe. Yo estoy convencido que la forma de hacerlo sustentable es que el médico asistencial se convierta en un ejecutor de prueba, que él entienda la importancia del uso adecuado de los antimicrobianos. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que una de las principales barreras que teníamos en los PROA consistía en la pobre percepción del problema de la resistencia antimicrobiana y de su impacto, lo cual podía generar desinterés en la parte de los actores principales, los directivos o administrativos, ¿cree que la pandemia ha dejado algo positivo, entre comillas, para los equipos PROA, ya que pues innegablemente dio visibilidad a temas de prevención, control de infecciones y consumo de antimicrobianos? ¿Qué opina, doctor Quirós? Sí, bueno, la verdad que sí, estoy convencido de que eso es así. Sin embargo, tenemos muchas más publicaciones sobre el abuso o el uso indiscriminado de antimicrobianos durante la pandemia y pocos trabajos presentados de experiencias exitosas. Y la verdad que eso sucedió. Por ejemplo, el doctor José Miguel Cisneros de la región de Sevilla, en España, de Andalucía, ellos lograron controlar el consumo de antimicrobianos tanto en el área ambulatoria como hospitalaria. Ellos vienen con un programa que se llama Pilazoa desde hace mucho tiempo y no aumentó el consumo de antimicrobianos porque ellos ya venían trabajando. Quiere decir que el hecho de haber tenido un aumento en la tasa de resistencia a los antimicrobianos durante la pandemia y haber tenido mayor cantidad de casos de infecciones como neumonía, bacteriemia asociada al cuidado de la salud, tuvo que ver básicamente con la desestructuración de los programas. Mucha gente fue retirada de los PROA y enviada a hacer actividad asistencial, lo cual en lo personal me parece que fue un error, porque otras instituciones con la misma problemática pudieron revertir esa situación y poder controlar de una manera más racional la reasignación de recursos. Entonces, para resumir, sí creo que la pandemia visualizó otra pandemia oculta, que es la de la resistencia. Sí también sé que muchos hospitales han tenido que enfrentar un desafío inédito de interrumpir distintos programas, prevención y control de infecciones, PROA, porque los médicos y enfermeras o enfermeros pasaron a trabajar al área asistencial, pero también es cierto que otras instituciones pudieron contener
esa situación, readaptar sus programas a la nueva situación o a la nueva crisis y mantener un control de las infecciones, como así también del consumo de antimicrobianos. Doctor Pallares, ¿cuál es su opinión? Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Quiroz. Creo que la visibilidad que se dio a prevención y control de infecciones y a los PROA fue grande en lo que va de la pandemia. Y también considero que sí, lastimosamente, siente uno que nos devolvimos en el tiempo más de una década por esa ansiedad que generan sobre todo los pacientes COVID que están en una respuesta inflamatoria y ese uso de antibióticos más por ansiedad que otra cosa, que es una de las situaciones por las que hemos luchado durante muchos años. Entonces siente uno ese retroceso en el cambio en la conducta de la formulación y adicionalmente el tema de que mucho del talento humano que estaba destinado a prueba termina haciendo otras labores y prevención y control de infecciones también empieza a generar unas labores adicionales distintas. Recordemos que un daño colateral importante que han traído los picos y los pacientes COVID es el abuso de los elementos de protección personal que genera transmisión cruzada y brotes al interior de una clínica, brotes por bacterias, porque las bacterias no son tan famosas como el SARS-CoV-2, pero pueden sobrevivir mucho más tiempo en las superficies y se transmiten muchísimo más fácilmente por contacto y esto genera una consecuencia adicional que es nuevamente el uso indiscriminado de antibióticos para contrarrestar esas infecciones producto de los brotes que muchas instituciones hospitalarias vivieron, sobre todo en los momentos de mayor número de pacientes COVID. Entonces creo que es momento de aprovechar esa visibilidad para precisamente dar un enfoque de la importancia de los PROA y de los programas de prevención y control de infecciones, pero también para recapacitar en el daño colateral que vamos a tener que enfrentar por la pandemia, porque esta pandemia sin lugar a dudas va a generar un daño colateral importantísimo en incremento en la incidencia de resistencia, algo que ya empezamos a ver en muchas instituciones hospitalarias del país y de Latinoamérica y que sin lugar a dudas va a generar muchísima más incidencia de infecciones por microorganismos multidrogoresistentes. Entonces es un panorama bastante retante donde creo que canalizar esa visibilidad debe enfocarnos a fortalecer y salir fortalecidos en los PROA y en los programas de prevención y control de infecciones para lo que se viene, que son estas secuelas que dejan estos pacientes COVID y este daño colateral en resistencia y en cambios en las conductas que se habían desaprendido hasta cierto punto con la educación y que vuelven nuevamente a generar esa formulación irracional producto de la ansiedad que nos da un paciente que hace una respuesta inflamatoria que no necesariamente está asociada a una infección bacteriana. Entonces son grandes los retos que se vienen para estos tiempos. Pasando un poco al tema de las intervenciones de los programas, desde la experiencia de ustedes, ¿qué estrategia pudieron evidenciar del PROA fue de un alto impacto en la optimización de antimicrobianos durante la pandemia? Doctor Pallares. Bueno, sin lugar a dudas, lo más importante allí que nosotros pudimos evidenciar fue el acompañamiento. El hacer las rondas diarias y darle el acompañamiento a la gente, sin lugar a dudas, es fundamental. ¿Por qué? Porque eso libera un poco la carga de ansiedad de los colegas tratantes. Entonces, si tú lidias solo con esa carga de ansiedad y no tienes a alguien que te dé un polo a tierra de, como lo mencionaba el doctor Quiroz, quitar esa vancomicina, quitar ese meropen, decir, espera un momento, esta inflamación es por el COVID, no es por la infección, vamos a mirar, vamos a enfocar el paciente, vamos a esperar y distribuir esa ansiedad es tener una mano amiga que evidentemente ayuda muchísimo a generar un poquito de tranquilidad. Y creo que algo fundamental fue estar de cara en los sitios. Comparto
el concepto del doctor Quirós de que hay unos puntos donde uno debe hacer énfasis. Para nosotros fueron las unidades de cuidado intensivo, sin lugar a dudas. Entonces, irte a la UCI y en forma en la unidad de cuidado intensivo, convocar un equipo multidisciplinario, decir, vamos a hacer unas guías específicas para estos manejos, vamos a estar aquí apoyando, vamos a optimizar los tiempos de los resultados de los cultivos, de las ayudas diagnósticas, para terminar de transmitir esa confianza y compartir esa responsabilidad del manejo antibiótico. Creo que ha sido una de las cosas más ganadoras que nosotros hemos podido tener específicamente para contrarrestar la ansiedad hacia la formulación antibiótica que se generó y se ha generado pues con los pacientes COVID en la unidad de cuidado intensivo. Doctor Quirós. Bien, estoy teniendo problemas de conectividad, por ahí salgo, entro. Pero igual lo pude seguir bastante bien al doctor Pallares. Obviamente estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero remarcar en una experiencia de una institución de alta complejidad de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuáles fueron las claves del éxito para poder contener el aumento del consumo de antimicrobianos, reducir la densidad de incidencia de gérmenes multiresistentes y no tener más infecciones asociadas al cuidado de la salud. Primero, fundamental, es conformar un comité de crisis. Ninguno de nosotros habíamos tenido experiencia en el manejo de una pandemia de esta magnitud, porque cuando fue H1N1 en el 2009, la situación no fue ni parecida a la situación actual. Ese comité de crisis tenía dos pilares fundamentales: el equipo PROA, el equipo de prevención y control de infecciones, al que se, sumó representantes del área de terapia intensiva, como decía el doctor Pallares, porque era el área más crítica, como así también el área de compras, porque uno de los problemas que tuvimos fueron el desabastecimiento de insumos. El segundo aspecto fundamental o clave del éxito fue salir de la posición habitual que tiene el área de prevención y control de infecciones y el área de PROA, de ser vigiladores, controladores, a ir a áreas asistenciales e involucrarse directamente en la atención del paciente, no desde el punto de vista asistencial, sino desde el punto de vista del diálogo con el médico tratante. Muchas veces lo que dice el médico: yo no voy a sacar la vancomicina porque el que está a cargo del paciente soy yo y yo me voy a hacer responsable si saco la vancomicina. Nunca había nadie del PROA que le diga: yo voy a afirmar en la historia clínica que yo estoy de acuerdo contigo en retirar la vancomicina para hacernos corresponsables del retiro del antibiótico. Eso cambia diametralmente la situación de inseguridad a la que se ve, muchas veces desafiado el médico, y que en Latinoamérica es un patrón cultural, la aversión a la incertidumbre. Entonces, cuando yo al médico le digo: yo voy a estar contigo, vamos a retirar los dos, porque hemos discutido y consensuado que realmente la vancomicina, estoy poniendo el ejemplo de vancomicina, podría ser cualquier otra situación. Y vamos a firmar en la historia, cuando digo firmar es registrar en la historia clínica que estamos retirando la vancomicina porque no hay evidencia que justifique su utilización, el médico se aviene a esa decisión. Entonces es mucho más fácil. Y el tercer aspecto que me pareció fundamental es la explosión de los medios digitales o las redes sociales para la comunicación. Se armaron 20.000 grupos de WhatsApp, por ahí demasiados, pero los grupos de WhatsApp permitieron que todos estuviéramos permanentemente informados, demasiado informados, casi 24 horas al día, los 7 días de la semana, por si ingresaba un paciente nuevo a la unidad, cuáles eran las características del paciente, veíamos las radiografías o tomografías o los resultados del laboratorio y podíamos estar mucho más cerca de los médicos tratantes. A su vez, aprendimos a comunicarnos a la fuerza entre todos nosotros, porque todos estábamos siendo afectados por una situación común que era la pandemia. Así que me parece que sí, los que nos pudimos readaptar a esta situación nueva, pudimos eventualmente tener mejores resultados que aquellos que no lograron esa readaptación. Bueno, vamos a avanzar con los retos que se nos vienen a todos los equipos PROA. En el momento actual, ¿cuál considera que son los principales retos que enfrentamos? Doctor Quirós. Bien, bueno, gracias.
A ver, los principales retos, lo decía el doctor Pallares, para aquellos que se desestructuró el equipo PROA, volverlo a reconformar y volverle a dar el rol, y no voy a decir equipo PROA, vamos a hablar PROA, prevención y control de infecciones, porque no pueden actuar por separado. En la conjunción de ellos dos logra el resultado de que no haya más infecciones asociadas al cuidado de la salud y que no haya más, digamos, emergencias, gérmenes resistentes. Entonces, volver a reconformar los equipos en los hospitales que perdieron ese rol y que son muchos en la región. Ese es el primer desafío. El segundo desafío es el reconocimiento de la importancia de los dos equipos en el resultado asistencial de los pacientes, más allá de las acreditaciones, porque como yo decía, no todas las instituciones acceden a una acreditación que en cierta medida impone la necesidad de tener ese tipo de programas. Para mí, con mucha lógica la imposición, pero en lugares donde no hay acreditación, tiene que ser la propia dirección del hospital la que entienda que el beneficio, que estos programas entrañan un beneficio para el paciente. Y como dije al principio, el otro desafío sería aprovechar todo lo que aprendimos en términos comunicacionales, ya sea en la comunicación asertiva directa o en el uso de redes sociales durante la pandemia para aplicarlos en los programas de optimización de uso de antimicrobianos, prevención y control de infecciones, estando más cerca del punto de atención de los pacientes. Doctor Pallares. Totalmente de acuerdo. Yo creo que prevención y control de infecciones y PROA es un matrimonio. Es un matrimonio que o funciona, con terapia, con intervenciones, como quieran ustedes ponerlo, pero tiene que funcionar, arreglar los problemas, organizarse, hacer terapia y funcionar. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes retos tiene que ver con volver nuevamente a reconstruir mucho del camino que se había avanzado en los PROA y volver a reconstruirlo fortalecidos, es decir, sensibilizando a la alta gerencia, mostrándole todo el beneficio que se ha tenido durante la pandemia, todo el reto que se nos viene por este daño colateral que ha generado la pandemia y de esta manera poder lograr estructurar un plan operativo para volver a generar la concientización. Y hay algo que me parece espectacular y el doctor Quirós lo ha mencionado y es el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, el uso de las teleconferencias, de las reuniones virtuales que permiten que médicos de diferentes partes estén conectados, que se puedan mandar cápsulas de conocimiento a través de un WhatsApp, que se puedan montar cursos virtuales, algo a lo que no estábamos muy sensibilizados, pero esa presión selectiva de la pandemia generó que empezáramos a ir hacia ese punto y creo que ahí también hay una oportunidad enorme de cara a la comunidad con las redes sociales. Creo que sin lugar a dudas, con la pandemia que estamos viviendo del SARS-CoV-2, hemos vivido la pandemia más peligrosa para mí, la de la desinformación, que es una infodemia gigantesca y nosotros podemos, y esta es una gran lección para los trabajadores de la salud, traducir todo el idioma de la concientización en el uso adecuado de los antibióticos a un lenguaje digerible para la población, para la gente que no tiene ni idea del por qué no se deben tomar una amoxicilina clavulanato o una claritromicina o una ceftriaxona para una infección respiratoria que no es bacteriana, ese tipo de cosas que nos hace falta como trabajadores de la salud comunicar muchísimo mejor y aprender a llegarle a la gente con ese lenguaje. Y creo que eso también debe hacer parte del equipo PROA para generar impacto en la comunidad. Finalmente, Latinoamérica tiene un problema enorme de uso inapropiado de antibióticos en comunidad y todo eso da un daño colateral que termina generándonos impacto al interior, en la parte intrahospitalaria. Entonces es un escenario ideal para crecer y usar estas herramientas que por presión nos tocó adaptarlas y aprenderlas a manejar y ahora generarlas y darlas de vuelta para aumentar nuevamente esa concientización en el uso de los antimicrobianos y generar un impacto tanto dentro del hospital como por fuera en la comunidad.
Claro, teniendo en cuenta que nosotros en Latinoamérica estábamos en la implementación de los PROA a nivel hospitalario y en comunidad realmente no se ha avanzado tanto como quisiéramos, pero nos toca empezar a avanzar por los dos frentes. Bueno, para ir finalizando, ¿qué consideraciones les dejó la utilización de antimicrobianos que evidenciamos en esta crisis mundial, muy de la mano con lo que comentaba el doctor Pallares? Doctor Quiroz. Bueno, a ver, el problema fundamental del comienzo del uso de antimicrobianos en forma discriminada tuvo que ver con los antecedentes que existían con respecto a la pandemia del año 1918, la gripe española, donde las autopsias mostraban una alta incidencia de coinfección bacteriana. De hecho, si uno revisa las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, allá por enero del 2020, era iniciar tratamientos empíricos antimicrobianos con los pacientes con cuadros infecciosos graves. Pero para nosotros, todos los pacientes que se internaban con COVID, no sabiendo cuál iba a ser la evolución, se comportaban como graves. Y eso se reafirmó con el trabajo del doctor Roulet, muy mal trabajo, que mostraba que el uso de hidroxicloroquina y acitromicina no reducía nada, porque lo único que pudo demostrar es que bajaba la carga viral con un estudio mal diseñado. Estudio que fue rápidamente rebatido, pero que generó a nivel mundial e inclusive la aprobación por parte de Estados Unidos de la utilización de hidroxicloroquina y acitromicina para el manejo de COVID. Eso caló muy fuerte en la gente, sobre todo en la comunidad, y la gente salió a las farmacias, aún en los países que hay dispensación de estas drogas bajo receta, a adquirir medicamentos en forma libre, y se desabastecieron las farmacias de hidroxicloroquina, acitromicina. Luego aparecieron los kits, el famoso kit COVID brasilero, pero teníamos nuestro propio kit COVID en Bolivia en ese momento, que a diferencia del brasilero, no solo tenía acitromicina, que tenía levofloxacina. Por lo tanto, fuimos nosotros, en general, los médicos, y cuando digo en general porque no puedo escapar a esa situación, lo que tomábamos como cualquier artículo publicado sin discutirlo como una verdad absoluta. Y eso permeaba a la gente, y la gente seguía esa corriente. De hecho, durante la segunda ola en Bolivia, había personas que venían a la clínica con hasta 3 o 4 antimicrobianos, habiéndolo consumido en forma ambulatoria. Hoy sabemos, y lo sabemos desde mayo del 2020, que eso era totalmente innecesario, que la coinfección no superaba, en el peor de los casos, el 6%, y que la infección intrahospitalaria dependía básicamente de las medidas de control que tuviera cada hospital, pero que estaba alrededor del 15%. Sin embargo, el 80% de los pacientes consumieron antibióticos, en la primera, en la segunda y en la tercera ola. La pregunta es ¿por qué? Porque no logramos cambiar, porque seguimos con alta aversión a la incertidumbre. Y eso lo estamos viendo con la higiene de manos. Yo recuerdo que al principio de la pandemia todos andaban con su alcohol gel, todos se higienizaban las manos al entrar a un supermercado, al tocar un producto, al llegar a la casa. Hemos visto situaciones ridículas como desinfectar la suela de los zapatos o eventualmente poner tapetes con productos que no sabíamos qué eran y que ensuciaban el piso, o tener cabinas por las cuales pasábamos obligatoriamente y no sabíamos con qué nos rociaban. Todo eso fue innecesario y había mucha gente racional que decía que no era necesario, pero la situación, la incertidumbre, el temor impulsaba que eso se hiciese. Tenemos que aprender mucho de la pandemia, porque vamos a seguir teniendo pandemias y tenemos que no volver a cometer estos errores. Y como decía el doctor Pallares, es fundamental que nosotros, como responsables del equipo de salud, nos informemos.
adecuadamente para transmitir información fidedigna a la comunidad. Si no, la comunidad va a hacer lo que puede. Va a estar como una oveja descarriada en el rebaño sin saber y ateniéndose a lo que pueda. O sea que yo espero que esto nos haya dejado una lección y probablemente frente a una nueva pandemia podamos responder de una manera mucho más racional y basado sobre todo en la evidencia. Y mucha culpa tienen las revistas científicas. Ellas también deberían hacer mea culpa porque terminaron publicando muchos artículos que rápidamente fueron retractados, como caso de New England, inédito, o como caso de Lancet o JAMA. Así que espero que esa sea la lección que hayamos aprendido. Gracias. Doctor Pallares, su consideración. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el doctor Quirós ya lo mencionó muy bien. Creo que el punto de luchar contra la ansiedad y la desinformación nos generó un daño colateral impresionante, sobre todo porque fueron cosas que se quedaron en el insight de la gente, a pesar de que la evidencia empezaba a mostrar los cambios, como es el caso de las coinfecciones, que como el doctor Quirós lo menciona, son despreciables al lado del uso, las toneladas de antibióticos que se usan y que se siguen utilizando. Yo personalmente sentí un flashback a más allá de una década de decir fiebre, banco, meropenem, que uno decía un momento, pero no, es que no puede ser que las cosas vuelvan a ser y vuelvan a cambiar a como lo estábamos haciendo hace 20 años, esto no puede funcionar así, pero detener la ansiedad de la gente es bastante complejo, sobre todo porque en medio de esto, pues muchas personas se dejan llevar porque por las cosas que salen publicadas, que obviamente son cuestionadas a un tiempo después, pero se quedan en el constructo de la gente y muchas personas se quedan con esa misma información y lo siguen llevando, y el daño enorme a la comunidad que por sí ya veníamos tratando de aconductuar en el no uso de antimicrobianos innecesarios, y como el doctor Quirós lo menciona, se vienen todos estos combos de medicamentos, de antibióticos, acitromicina, ivermectina, moxifloxacina, todo ese tipo de cosas. Es como si de pronto el conocimiento que habíamos tratado de hacer en antibióticos se volviera un castillo de naipes y lo derrumbaran en cuestión de 2 o 3 semanas. Entonces creo que nos ha quedado muy claro que debemos tratar de consolidar y de solidificar el uso de los antimicrobianos y el para qué se deben usar y el uso regulado de estos. Y yo creo que esta también ha sido una gran lección para las universidades, porque creo que sobre el tema de antibióticos, sobre lectura e interpretación del antibiograma, se ve muy poco en el pregrado para los trabajadores de salud, muy poco de esto. Las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los químicos desde la farmacia, muy poco de esto se ve. Y también muy poco de esto se ve en los colegios, que es algo donde también se debería empezar a impactar eso. Si nosotros queremos modificar la cultura, debemos empezar por los más pequeños, y ahí menciono el tema de la higiene de manos, como el doctor Quirós lo mencionó. Uno vio al principio de la pandemia cómo la gente se volvió adicta a las soluciones alcohólicas. Yo creo que nunca vamos a volver a ver adherencias como esas. Yo personalmente ver adherencias globales por encima del 80 y pico por ciento, 90% global, es una cosa que uno dice, esto no lo voy a volver a ver en mi vida. Pues después de haber luchado para tratar de llevar adherencias por encima del 80%, pero miren que en los niños a los que se les enseñó esto, uno ve que son los grandes maestros y siguen haciéndolo, o sea, se mantuvo en el tiempo. Eso es un mensaje para nosotros grandísimo de que debemos ir a impactar a los colegios y a las escuelas, porque a esos niños a los que se les enseña que deben tomar las cosas dependiendo de un concepto médico, que no deben automedicarse, que no deben creer en cuentos ni en desinformación, eso genera que esos adolescentes y esos profesionales tengan eso aquí adentro. A mí me parece que enseñarlo desde ese punto, que no lo hemos considerado antes, no hemos considerado decir, pero ¿qué va uno a enseñar en un colegio de antibióticos a un niño? O
sea, ¿qué le va a decir uno de higiene de manos a un niño? De hábitos de vida saludables que se les quedan marcados y siguen con ellos, es algo que debemos aprender. Sin lugar a dudas, el escenario del uso regulado de antibióticos debe salir ya por fuera de las instituciones hospitalarias, debe ir a todo lugar, incluyendo, evidentemente, reforzar esto en los pensus de las universidades y impactar en los más pequeños para poder cambiar ese concepto generacional y también para poder volver a construir mucho de lo que se ha destruido con la pandemia con respecto a la concientización en el uso de antibióticos en el ámbito intrahospitalario que nos pegó bastante. Creo que esos son unos grandes retos que debemos tener y que no debemos olvidar ahora que ya empieza a pasar, digamos, como el calor de la pandemia y empezamos a ver picos espaciados y ya más un comportamiento hacia la endemicidad. No debemos olvidar ese tipo de situaciones porque en eso es en lo que tenemos que trabajar en los próximos años. Quería solo hacer un mínimo comentario adicional a lo que dijo el doctor Pallares. Hoy sabemos que el problema de la resistencia no se restringe a la salud humana, es un tema de una salud, tanto en la producción de alimentos, tanto a nivel veterinario o a la parte agrícola, la salud humana y la medioambiental con la contaminación por parte de los efluentes. Así que el concepto de explicarle a los niños el tema de la resistencia es tan relevante como explicarle a los niños el problema del calentamiento global o el problema de la disposición de los residuos para reciclar residuos. Los chicos van a entender mucho más si uno, en vez de entrarle solo por los bichitos y la resistencia, le entra por el futuro. Hay una serie muy interesante que se llama 2040, que es ¿qué deberíamos hacer ahora para que la generación adulta del 2040 tenga un mundo sustentable? Así que eso es un punto importantísimo para remarcar, entender el concepto de una salud como la solución del problema a futuro. Bueno, entonces, para ir finalizando y por cuestiones de tiempo, tenemos 2 preguntas más, pero voy a hacer una y pues de manera breve las contestamos. Preguntan, ¿en instituciones quirúrgicas de qué manera se debe enfocar el PROA, doctor Pallares? Bueno, en instituciones que sean quirúrgicas o que se dediquen muchísimo más a la cirugía, hay un punto crucial del PROA llamado la profilaxis antimicrobiana. Y el principal problema de las profilaxis antimicrobianas son los tratamientos que se dan como profilaxis cuando termina la cirugía. Creo que ese es el punto foco de una institución eminentemente quirúrgica o un servicio que sea solo quirúrgico, y es que muchas veces la profilaxis se extiende más allá del tiempo quirúrgico. Entonces el paciente se va con una fórmula médica con cefazolina, ciprofloxacino, moxifloxacino, ceftriaxona, con cualquier antibiótico oral o inclusive algunos intramusculares o en algunos países endovenosos, que son cosas que todavía pasan, es exótico y siguen pasando, o sea, en algunas partes son muy frecuentes, y creo que el punto allí sería la profilaxis. Las guías de profilaxis son muy fáciles de obtener y concertar, porque generalmente los conceptos son muy universales, entonces es algo donde no hay mucha discusión, pero la discusión más importante debe ir orientada hacia suspenderla cuando se acabe la cirugía. La evidencia es abrumadora de que los beneficios no son ningunos, pero los riesgos son altísimos, más riesgo de infecciones por Clostridioides difficile, más riesgo de infecciones urinarias por enterobacteriales productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, más riesgo de diarrea, más riesgo de una cantidad de complicaciones. Entonces ese sería el foco. Y el otro foco en el marco de la administración, estos 15 a 60 minutos antes de la incisión, porque poner la profilaxis después de estos tiempos realmente no sirve absolutamente para nada, y en el caso pues de que sean otras profilaxis, como por ejemplo con vancomicina, con quinolonas, 2 horas antes. Entonces controlar el tiempo de antes de la administración, la guía va a ser muy fácil de obtener y sobre todo vigilar y controlar el que no se den profilaxis más allá después de que se acabe el acto quirúrgico. Ese sería el consejo para el PROA, que sea eminentemente quirúrgico de una institución que haga solamente puras cirugías. Y una pregunta para el doctor Quirós. En una frase para usted,
¿Cuál es la clave del éxito de un PRO? Trabajo en equipo y comunicación. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera finalizamos. Ha sido un honor contar con ustedes para este panel.